Y también Jesús, en el tiempo que estuvo aquí en la tierra, una de las acciones que Él hizo continuamente, literalmente lo podemos ver en los evangelios, fue el traer sanidad a los enfermos. A eso vino el Señor, a sanar al enfermo, al quebrantado de corazón, a dar vista a los ciegos, a hacer caminar al paralítico, a limpiar al leproso. Él vino a sanar a los enfermos, no solamente a aplicar la misericordia para el perdón de pecados, sino también la sanidad para aquel que estaba enfermo, no solamente de forma física, sino también una sanidad interna en el corazón. Y lo tercero que Él vino a ofrecer y que los discípulos tuvieron esa experiencia fue la paz del Señor Jesús. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. La paz del Señor permanece en el corazón y permanece para siempre. Así que quisiera hablarte de estos 3 puntos que el Señor Jesús te ofrece cuando tú vienes a Él. Cuando tú estás pasando diferentes circunstancias en el mundo y tienes necesidad de misericordia, acércate a Jesús, habrá misericordia para ti. O tienes una necesidad de ser sanado en alguna área de tu vida, física, emocional o espiritualmente. Dios es un Dios sanador, y si tú te acercas a Jesús recibirás sanidad. Pero también si las situaciones que tú has enfrentado en la vida han provocado que el estrés, la ansiedad, los problemas estén abrumándote día con día, déjame decirte que si tú te acercas a Jesús vas a encontrar la paz. Por eso misericordia, sanidad y paz en Jesús. Si vas conmigo y me acompañas al Evangelio según San Juan, capítulo número 8. Evangelio según San Juan, capítulo número 8, verso número 1 en adelante. Vamos a ver cómo Jesús, después de haber estado un tiempo en el Monte de los Olivos, era un lugar donde a Él le gustaba ir para orar. Dice la Escritura que Él estuvo en el Monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a Él y sentado Él les enseñaba. Quiero hacer mención que Jesús estaba en el templo, oró al monte Getsemaní y volvió al templo nuevamente para seguir enseñando las palabras del Señor. Y quiero enfatizar que Él les enseñaba. Y cuando hablo de enseñar, es que Jesús les enseñaba lo que tenía que ver con el reino de Dios, con el reino de los cielos. Y la Biblia nos enseña que esas personas que le escuchaban eran movidos a la fe, porque la fe venía por escuchar la palabra de Dios a través del Señor Jesús. Más aún, Jesús es el autor y consumador de la fe. Así que estaban ahí muchas personas del pueblo en el templo escuchando la enseñanza del Señor Jesús, y de repente llegó una turba de escribas y fariseos y le trajeron una mujer sorprendida en pleno acto de adulterio, así lo dice la Biblia, y poniéndola ahí en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley de Moisés nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Usted, si ha escuchado esta historia, esta mujer no dice la Biblia si era casada, no dice la Biblia cuál era su condición, pero imagino que en el momento en que ella fue
obras evidencia de la fe. En ese momento Jesús les está demostrando a ellos que no es solamente el decir y juzgar, sino que ellos tienen que aprender a amar a Dios y a tener misericordia, porque Dios ama a todo el mundo y ha derramado de su gracia para tener misericordia con todos los seres humanos, independientemente de la condición en la que se encuentre la persona. Toda persona que se acerque a Dios alcanzará misericordia. Si busca a Dios, Dios es un Dios misericordioso y compasivo. Esta mujer no se acercó a buscar a Dios, pero ellos, al encontrarla en esa condición, aprovecharon la circunstancia para llevarla delante de Jesús y fueron instrumento para tentar a Jesús y probarle y poder encontrar algo en que acusarle de que él tenía una enseñanza contraria a la que se estaba establecida, o que la ley decía o establecía según la tradición. Dice la Escritura que cuando ellos hacen esta pregunta, no solamente Jesús los escucha, sino que toma una actitud que eso nos debería dejar una buena enseñanza. Cuando alguien viene ante nosotros para juzgar o condenar a otra persona, lo mejor es ignorarlos. En realidad, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a las personas? Si nosotros tendríamos que ser juzgados también, y si tendríamos que dar alguna opinión, nosotros no seríamos los indicados para opinar sobre la vida de una persona, si hace las cosas mal o bien. Nosotros no tenemos esa autoridad para juzgar, solamente Dios. Pero Jesús lo que hizo fue enseñarles a los que estaban recibiendo su enseñanza de una manera práctica, que cuando vienen personas para juzgar y condenar a otras y en ocasiones buscar el que sean muertas, literalmente matarlas con aquellas evidencias que tienen en sus manos, Jesús nos enseña que ese tipo de personas hay que ignorarlas. Simplemente dice la Escritura, si vas conmigo al verso número 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿No les contestó? Él se inclinó y empezó a escribir en la tierra. Literalmente los estaba ignorando. No era algo que Jesús tuviera que resolverles a ellos. En todo caso, la que venía con una necesidad, la que estaba angustiada, la que estaba a punto de morir, era esta mujer. Y esa mujer sí merecía su atención, pero hasta ese momento a ellos solamente los escuchó, pero los ignoró. Dice el verso número 7, y como ellos se sentían ignorados y empezaron a insistir, y como insistieran en preguntarle, dice esta palabra, el verso número 7, y como insistieran en preguntarle, él se enderezó y les dijo: bueno, está bien, ustedes insisten en que yo les dé una respuesta, y él les da una respuesta que nos deja una enseñanza aún para nuestro tiempo, porque Jesús como Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. Jesús es el que tiene autoridad para juzgar, es el que Dios puso como juez ante todo ser humano, entre vivos y muertos. Así que Jesús sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, en el presente y en el futuro. Y la actitud que Jesús sigue tomando en nuestro tiempo para aquellas personas que se sienten como esta mujer, tal vez agobiadas y tal vez en una condición en la que se sienten llenas de vergüenza o llenos de vergüenza y no sienten que sean dignos. Escucha lo que el Señor Jesús le dijo a estos hombres. Y lo primero que Él les dijo fue algo que ellos no esperaban, era algo inesperado. No era una respuesta que era común que un maestro, un rabino, un rabí pudiera expresar. Y dice la Escritura que Él dijo lo siguiente, verso número 8: pero al oír esto, acusados por su conciencia, dice la Escritura que salían uno a uno, porque Jesús les dijo: el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. La respuesta de Jesús fue contundente, diciéndoles: está bien, ustedes me dicen que esta mujer debe de morir apedreada, pero yo les digo a ustedes, si alguno de ustedes no tiene pecado, arroje contra ella la primera piedra. Ellos, al sentirse evidenciados, dice la Escritura, acusados por su conciencia, empezaron a alejarse uno a uno, desde el más viejo hasta el menor. Y ninguno tuvo la autoridad para juzgar o condenar a esta mujer. Menciono esto porque hasta ese momento el ambiente era hostil, el ambiente era un ambiente de tensión y de estrés para esta mujer. Pero cuando ella está ahí postrada en medio y se da cuenta que la respuesta del Señor Jesús
provoca en los escribas y en los fariseos el que se examinen a sí mismos, tengan una mirada introspectiva hacia adentro de ellos mismos y pudieran darse cuenta que ninguno de ellos era digno de juzgarla y mucho menos condenarla. Por eso se alejaron, porque sabían que ellos también deberían morir apedreados. Porque dice la Escritura, cada uno se alejó acusados por su conciencia. Dice la Escritura que entonces cuando estos hombres empezaron a retirarse y salía uno a uno, dice la Escritura que la mujer seguía ahí en medio. Y en el verso número 10 dice, enderezándose Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer. Ahora sí Jesús pone la atención en la mujer. Le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y entonces esta mujer voltea a la izquierda, voltea a la derecha, voltea al frente, voltea atrás y dice, no hay nadie. Ninguno, Señor. Y la pregunta de Jesús fue específica, ¿ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí vemos un acto de misericordia, un acto donde esta mujer, aunque había cometido un pecado según la ley y merecía la muerte, en ese momento, al ser presentada delante de Jesús y Jesús ver a la mujer, ¿qué fue lo que Jesús vio en la mujer? Su condición. Ella sabía que iba a morir según la ley, pero Jesús vino no a condenar, Él vino a salvar. Y cuando ve a esta mujer, ve su corazón. Recuerda lo que dice la Escritura, que Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Y vio que en el corazón de ella había un arrepentimiento, había un pesar, había un dolor. Tal vez si tenía marido, si tenía hijos, la preocupación de perder a sus hijos, a su marido, tal vez de que fuera arrojada o desechada o despreciada por su familia. Pero todo eso pasaba en la mente de esta mujer. Pero cuando Jesús le dice, yo tampoco te condeno, en ese momento esta mujer, al recibir la misericordia de Dios, recibe la oportunidad de empezar una nueva. Cuando Jesús nos perdona es porque tenemos esa oportunidad de empezar de nuevo, de nacer de nuevo. Las cosas viejas quedan atrás y tenemos la oportunidad de vivir una vida nueva. La misericordia de Dios va a transformar la vida de aquella persona que recibe la misericordia. Dice la Escritura, si tú vas conmigo y me acompañas, es un pasaje también muy conocido en San Juan capítulo 5. Habla de un hombre que estaba en un estanque llamado Betesda, tenía 38 años enfermo, paralítico, y estaba ahí esperando una sanidad. Estoy hablando que esta mujer, cuando Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Este hombre paralítico tenía 38 años enfermo. Esta mujer recibió misericordia, pero este hombre también necesitaba sanidad. Aunque no se habla de la misericordia, se habla de que este hombre esperaba sanidad. Pero te voy a llevar a la reflexión reconociendo que este hombre, más que una sanidad física, necesitaba misericordia de parte de Dios para ser sanado espiritualmente. Dice la Escritura que este hombre, cuando estaba ahí, Jesús también lo vio, exactamente como vio a esa mujer y extendió su misericordia hacia ella. Jesús dice que había muchos enfermos, paralíticos, cojos, ciegos en todo ese lugar, en ese estanque, esperando la sanidad. Pero al ver a ese hombre, se dirigió a él y le dijo, ¿quieres ser sano? Este hombre, cuando escucha a Jesús, le dice, es que no tengo quien me ayude para que entre al estanque y pueda ser sanado. Jesús lo vuelve a mirar y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y este hombre simplemente obedeció a las palabras del Señor Jesús y en fe se levantó y notó que sus piernas, que estaban paralíticas por 38 años, se empezaron a fortalecer y empezó a caminar. Y toda la gente estaba sorprendida de cómo este hombre estaba siendo sanado por las simples palabras del Señor Jesús dirigidas a él, diciéndole, levántate, toma tu lecho y anda. Dice la Escritura que hay una narración posterior a esa sanidad donde le cuestionan a él por qué él anda con su lecho si es día de reposo. Y él responde solamente que un hombre le dijo, toma tu lecho, levántate y anda. Y que él lo hizo. Pero después de eso dice la Escritura que Jesús lo buscó y lo encontró en el templo. Y fue ahí hasta el templo a buscarlo, dice la Escritura, verso número 6, San Juan capítulo 5, verso número 6. Este hombre estaba
acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, y Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Esa palabra era algo que él esperaba, y simplemente Jesús vio su necesidad. ¿Quieres ser sano? Es lo que tú quieres, pero la necesidad del hombre era una necesidad de perdón de pecados, porque lo vemos más adelante. Dice la Escritura que este hombre va al templo, como estaba establecido, de ir al templo y dar gracias al Señor por haber sido sanados. Y entonces dice la Escritura que este hombre se acercó al templo y Jesús fue y lo buscó ahí en el templo. Y en el verso número 14 del capítulo 5 dice la Escritura: y Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Aquí notamos la misericordia de Dios sobre este paralítico. Aunque había sido sanado físicamente, en realidad la necesidad de este hombre era el perdón de pecados. Y aunque él recibió la sanidad, la misericordia de Dios fue extensiva, se extendió hasta su interior, perdonó su condición pecaminosa para que él pudiera recibir la sanidad. Cuando él fue perdonado de sus pecados, inmediatamente recibió la sanidad. Por eso es importante el pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Yo no sé si recuerdas cuando Jesús estuvo en el monte, cuando fue crucificado y estaban los dos ladrones a su lado. Uno de ellos se burlaba del Señor Jesús, pero otro decía: ten misericordia de nosotros, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús tuvo misericordia de ese ladrón y le dijo: de seguro, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La misericordia de Dios aplicada a través del Señor Jesús para el perdón de pecados. A la mujer le dijo: mujer, yo tampoco te condeno, pero no peques más. Al paralítico le dijo: mira, ya has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Y le está diciendo nuevamente a este hombre que recibe una sanidad: no peques más. La misericordia de Dios tiene que ver con el perdón de pecados, y es una necesidad que tenemos todos los seres humanos. La Biblia habla de la gracia del Señor, la gracia de Dios para todos los seres humanos. El apóstol Pablo le escribe a Tito y en esa carta le dice lo siguiente. Si vas conmigo a Tito capítulo número 2, verso número 11, Pablo le dice a Tito lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios, que implica la misericordia de Dios, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es que cuando una persona recibe la misericordia de Dios, es por su gracia, no porque la merezca. Tú y yo recibimos la misericordia de Dios cuando recibimos a Jesús como Salvador y le pedimos perdón por nuestros pecados, y Él nos perdonó, nos limpió, nos purificó, y fue por su gracia, no porque mereciéramos, sino por la gracia que Dios nos dio a través del Señor Jesús. Es algo que es gratis, es algo que no tenemos que hacer nada, simplemente reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero dice ahí en el verso número 12 el apóstol Pablo a Tito, enseñándonos que es necesario renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y poder vivir en este siglo de una manera sobria, justa y piadosamente. ¿Por qué? Porque cuando viene la misericordia de Dios, tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio de vida. En el caso de la mujer que fue encontrada en pleno acto de adulterio y recibe la misericordia de Dios y le dice el Señor: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Tiene que haber un cambio, una transformación en tu vida, y tienes que esforzarte por vivir una vida diferente. Aprovecha la oportunidad de la misericordia de Dios sobre tu vida. En el hombre paralítico, de la misma manera, la gracia del Señor viene sobre él porque había muchos enfermos esperando el movimiento del agua para ser sanados, pero Jesús vino solamente y vio a este hombre paralítico que tenía 38 años enfermo y le dijo: ¿quieres ser sano? La gracia de Dios vino sobre él y él tenía que valorar la misericordia de Dios en ese momento, que él anhelaba ser sano y que el Señor vio su corazón para que él fuera sanado. Y no solamente eso, fuera perdonado de sus pecados, porque Jesús fue y le dijo: no peques más. Ya estás sano exteriormente, físicamente, pero también interiormente, espiritualmente.
Dice la Escritura, hablando de la gracia del Señor, que por gracia somos salvos. No es porque tengamos que hacer algo. Tenemos la salvación por la gracia del Señor Jesucristo, que Él dio su vida en la cruz del Calvario. Pero tenemos que aprender a vivir una vida que agrade a Dios, de acuerdo a las enseñanzas que el Señor Jesús nos dejó. La Biblia dice, la Escritura, que estaba el Señor Jesús enseñando cuando esta mujer estaba puesta delante de Él, y enseñaba al pueblo acerca de las cosas del reino de Dios. Hoy podemos aprender del Señor que una de las cosas que recibimos de parte del Señor Jesús es su misericordia. Si tú te acercas al Señor y le pides misericordia, misericordia vas a recibir. Pero también Dios va a querer que tú apliques la misericordia, que seamos misericordiosos y compasivos. Si nosotros hemos recibido misericordia, tenemos que dar de gracia lo que de gracia recibimos. ¿Qué quiere decir? Que en este caso nosotros tenemos que aprender a tener misericordia de aquellas personas que nos damos cuenta que han pecado o que han hecho algo que les ha hecho ver mal delante de la sociedad, o que ellos se sientan indignos de ser parte del pueblo de Dios. Así que misericordia es perdonar. Misericordia es cuando alguien te hiere o te lastima y tienes que perdonar. Y el perdón va más allá, mucho más allá de lo que la ley enseña. La ley enseñaba ojo por ojo, diente por diente. La ley enseñaba que tú tenías que hacer lo mismo que te hicieron con esa persona. Pero el Señor viene y nos enseña de una manera diferente, diciéndonos: antes de aplicar la ley, tienes que aplicar la misericordia. Ve conmigo, por favor, a Mateo capítulo número 8, verso 1 y 2. Hablar de la misericordia del Señor y hablar de la sanidad es hablar de que el Señor Jesús, cuando vino, no solamente aplicó la misericordia para el perdón de pecados, sino también aplicó la misericordia para traer sanidad. Este hombre recibió sanidad y misericordia para perdón de pecados. ¿Y cómo saber que Dios puede sanarme y que Dios puede atender mi necesidad de ser sano? Todos en la vida necesitamos ser sanados en algún momento, no solamente de lo físico, sino también de lo espiritual. Cuando nosotros no perdonamos, estamos enfermos espiritualmente, y cuando nosotros perdonamos, aprendemos a ser sanos espiritualmente. Es importante que tú recuerdes cuando Jesús enseñó la oración a los discípulos y que les enseñó a orar el Padre Nuestro. Dice la Escritura que parte de la estructura del Padre Nuestro es aprender a perdonar como Él nos ha perdonado. Y eso es misericordia. Así que cuando tú perdonas, tú eres sanado de las heridas que te causaron. Cuando alguien te perdona, esa persona quiere ser sanada de las heridas que le causamos. Así que el perdón va ligado a la misericordia, y eso nos sana, no solamente en lo emocional y en lo espiritual, sino también en lo físico. ¿Sabes que hay personas que enferman porque guardan en sus corazones rencor, guardan en sus corazones amargura por situaciones que vivieron en la vida, por hechos que acontecieron en la vida y que no son agradables para ellos, y que eso los lastima, eso los daña? Dice la Escritura, si vas conmigo a este pasaje de Mateo 8, 1 y 2, habla acerca de un leproso, o de la gente que estaba sucia o que estaba rechazada por la sociedad porque tenían una enfermedad de lepra y ellos tenían que estar lejos. Pero Jesús, dice la Escritura, que cuando los leprosos se acercaban a Él y le pedían misericordia, Él actuaba con misericordia, no solamente perdonando los pecados, sino sanándolos de su lepra. Y podemos ver a un Jesús, a un Señor Jesús sanador. En todo el libro de Mateo, en todo el Evangelio de Mateo, podemos ver cómo Jesús sana a una y a otra, milagros de sanidad sobre las personas. Pero siempre que había una sanidad física de una persona, también había una sanidad espiritual, y hablo del perdón de pecados. En Mateo 8, 1 al 2 habla de ese leproso que se acercó para buscar la limpieza. Pero también vemos en el capítulo 8 de Mateo 5 y 6, vemos al centurión, la historia del centurión y el siervo que tenía a su siervo enfermo y le pide que sane a su siervo, y como el Señor lo sanó. Vemos más adelante en el capítulo 8, verso 16, como un endemoniado también es liberado de estar
literalmente cautivo por un demonio y tener controlado a esa persona. Vemos también en el capítulo 9, verso 1 y 2, a un paralítico que el Señor sana. En el capítulo 9 de Mateo, verso 18, vemos también a Jairo pidiendo que su hija sea sanada, esa hija que estaba enferma y que después muere. También vemos en San Juan, en Mateo 9:20, a la mujer después de que la hija de Jairo Jairo pide una sanidad por su hija. Vemos a una mujer con flujo de sangre que también estaba enferma por muchos años y que también es sanada. Y vemos esa secuencia de sanidades: un leproso, un siervo de un centurión, un endemoniado, un paralítico, la hija de Jairo, la mujer con el flujo de sangre. Después llegaron 2 ciegos, posteriormente llegó una mujer cananea, posteriormente una multitud, y todos fueron sanados, y todo lo registra el Evangelio de Mateo. Jesús es un medio de sanidad que puede traer a nuestra vida no solamente una sanidad física, sino una sanidad espiritual. La Biblia dice que en la cruz del Calvario Él llevó todas nuestras enfermedades, Él llevó todas nuestras dolencias, y por sus llagas tú y yo fuimos curados. Así que si tú te acercas a Jesús, puedes recibir la misericordia de Dios. Si tú te acercas a Jesús, puedes recibir también la sanidad de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y lo tercero que tú puedes recibir si te acercas a Jesús es la paz del Señor. No solamente la misericordia y la sanidad son importantes en la vida del ser humano como una necesidad apremiante, sino también el tener paz. Y más en estos tiempos difíciles de pandemia, donde el estrés, la ansiedad, la falta de recursos, de trabajo, o la enfermedad de algún familiar viene a quitarnos esa paz, y empieza el insomnio y empieza a haber preocupación por qué va a pasar o qué va a suceder. Pero Jesús, cuando viene a nuestra vida, cuando nos acercamos a Él, una de las cosas que nos ofrece es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando hablo de la paz del Señor Jesús, estoy hablando de aquella paz que puede hacer que una persona que tal vez esté en una condición que nadie puede ayudarle, Jesús viene y le ayuda. Y no solamente le ayuda, sino le mantiene con una paz para que pueda compartir esa paz con su familia o con la gente que le rodea. Hay personas que en lugar de paz son personas que están siempre en conflicto, siempre están con problemas, y si no hay problemas, provocan los problemas, porque es una condición donde no son felices, y las condiciones de la vida les han traído momentos de angustia, momentos de estrés, momentos de aflicción, y todo lo ven a la defensiva. Son personas que muchas veces se enojan y nadie las puede controlar porque se dejan llevar por la ira o la desesperación. La Biblia menciona de un hombre que nadie podía controlar. Yo no sé si tú conoces a alguien que de repente pierde el control. Es una persona tal vez normal, común, como los demás que conocemos, pero en algún momento, en alguna circunstancia, pierde el control y nadie puede controlarle o controlarla. Ve conmigo a Marcos capítulo 5. La Biblia nos enseña de un hombre que estaba en una región llamada Gadara, y era un hombre que estaba endemoniado. Y la Biblia nos enseña en Marcos 5 que Jesús llegó a esa región de Gadara, y cuando Jesús llegó, le salió enseguida al encuentro de los sepulcros un hombre que estaba endemoniado. La Biblia lo define así, como un hombre que tenía un espíritu inmundo, un hombre que estaba influenciado por las cosas inmundas, y que cuando dice inmundo era que había pasado muchas situaciones en la vida que habían provocado que ese hombre abriera puertas para que los demonios pudieran entrar a su corazón y dominaran su estilo de vida, que dominaran la forma en la que él actuaba, a tal grado que nadie lo podía controlar, y tenía que vivir entre los sepulcros. Y muchas veces lo perseguían para tratar de controlarlo y atarlo con cuerdas, con grilletes, con cadenas, pero era tanta la desesperación y tanto el descontrol en esta persona que él rompía las cadenas y nadie lo podía controlar. Dice el verso número 3 de este capítulo 5 de Marcos que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Y cuando lo hacían, dice la Escritura que en el verso número 4, hacía que esas cadenas fueran hechas pedazos por él,
y desmenuzaba los grillos y nadie le podía dominar. Nadie le podía atar, y cuando lo ataban rompía los grilletes, desmenuzaba los grillos, pero también dice que nadie le podía dominar. En el verso 5 dice la Escritura que él mismo de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, y una parte importante, e hiriéndose con piedras. Andaba dando voces, siempre estaba expresando lo que él traía en su corazón, pero se causaba heridas a sí mismo con piedras. Agarraba piedras filosas y se hería a sí mismo. Y eso tiene que ver con el deseo de él de querer autocastigarse, de querer tal vez quitarse la vida, lastimarse. Tal vez él se sentía que no merecía tener vida, pero este hombre se causaba heridas y nadie podía hacer algo en favor de él. Dice la Escritura que cuando Jesús llegó, este hombre le salió al encuentro y corrió y se postró a sus pies. Y no solamente se postró a sus pies, sino que los espíritus que dominaban a este hombre con ese tipo de actitud, en ese momento el Señor les reprendió y les echó fuera para que se fueran a un hato de cerdos. Y la Biblia nos enseña que este hombre fue liberado por el Señor Jesús. Y posteriormente vieron a este hombre sentado, vestido en su juicio cabal, y ya no estaba incontrolable, sino tenía paz. Estaba en sus 5 sentidos, y como dice la Escritura, estaba en sí como una persona normal, una persona que podía platicar y responder a lo que le dijeran. Y este hombre, al ver que su condición ya no era descontrolada, ya no era dominada por la ira, ya no era el buscar quitarse la vida o lastimarse, este hombre se acerca al Señor Jesús y le da las gracias y le pide que le dé la oportunidad de estar con él y seguirlo. Pero Jesús le dice: no, tienes que ir primero a los tuyos, ve a los de tu casa y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y dice ahí la Escritura: y cómo Dios ha tenido misericordia de ti. No solamente ve y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo, sino diles cómo Dios ha tenido misericordia de ti. Esa palabra al final de lo que el Señor Jesús le dice: y cuéntales cómo Dios ha tenido misericordia de ti, es lo que cada uno de nosotros debemos de hacer. No solamente el seguir a Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor, caminar con Jesús, sino el poder contar cómo Dios ha tenido misericordia con nosotros y cómo Él cambió nuestra vida y cómo nos dio una oportunidad de vivir una vida nueva en Cristo Jesús. La Biblia dice que este hombre empezó a ir a declarar lo que el Señor Jesús le indicó que hiciese, y fue con los suyos a hablarles y decirles lo que Él había hecho, cómo lo libertó de esas cadenas, cómo lo libertó de esa condición, y cómo ahora él podía sentir la misericordia de Dios sobre su vida. ¿Y eso qué quiere decir? Que cada día él podía dar gracias porque se veía en una nueva condición, ya en una condición donde lo conocían como el hombre que nadie lo podía dominar, el hombre incontrolable, iracundo, el hombre que no se dominaba y nadie lo podía dominar, sino que ahora era una persona que inspiraba paz y que transmitía paz, la paz del Señor Jesús. Por eso esta tarde yo quiero invitarte a que tú puedas acercarte a Jesús y puedas recibir de Jesús misericordia, sanidad y paz. Tal vez no necesites las 3 el día de hoy, pero déjame decirte algo: todos necesitamos cada día la misericordia de Dios. Y Dios no solamente se da cuenta que necesitamos de su misericordia, sino que Él ya preparó de antemano todos los días. Antes de que empecemos el día, dice la Escritura que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Hoy hay una misericordia para ti, si tú quieres recibirla, y una misericordia para poder perdonarte, para poder sanarte, o para poder liberarte y traer paz a tu corazón. Liberarte tal vez de situaciones que tú estás viviendo y que estás muchas veces a punto de perder el control.
Deja que el Señor Jesús traiga esa paz a tu corazón y que la paz del Señor sea el que gobierne tu vida a partir de hoy. Quiero invitarte a ti que tú estás en casa y que estás con tu familia a que podamos orar y pedirle al Señor que su misericordia, su sanidad y su paz puedan no solamente envolver nuestra vida, sino puedan envolver nuestro hogar y nuestra familia, y que podamos tener la experiencia de que Jesús está no solamente en nuestro corazón, sino también está en nuestra casa, aplicando estas 3 acciones que vienen como una consecuencia de buscarle, de amarle y de servirle. Quisieras esta tarde hacer una oración y pedirle al Señor que tenga misericordia, que sane aquella área de tu vida que necesita ser sanada física o espiritualmente, y mayor aún, que traiga paz a tu corazón. La única manera es que Jesús esté en tu corazón y lo recibas como Salvador. Y si ya lo recibiste como Salvador, simplemente dile: Señor, perdóname, ten misericordia de mí y sáname una vez más y dame la paz que tanto anhela mi corazón y mi alma, porque ya no puedo seguir, ya no soporto seguir viviendo de esta manera. Yo te necesito. Y verás que Jesús vendrá, como esa mujer recibió misericordia, vendrá y aplicará misericordia a tu vida. Como ese paralítico recibió misericordia, vendrá y aplicará misericordia a tu vida. O como ese